En el video del día de hoy quiero que hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a retroceder a más de una década, un momento donde México atravesaba uno de los periodos más oscuros de toda su historia. Una época marcada por el miedo, la violencia y la incertidumbre. Año 2006. México entraba en una de las etapas más difíciles y críticas de su historia, cuando un 10 de diciembre el aquel entonces presidente Felipe Calderón declaraba una ofensiva contra los carteles de la droga. Miles de soldados y policías fueron desplegados para combatir al crimen organizado, y lo que siguió fue un cambio en el panorama donde se dio una escalada de violencia sin precedentes. La llamada guerra contra el narcotráfico ha dejado una cantidad inexacta de muertos. O se lían a balazos en cualquier calle del país con las fuerzas del orden, sin importar que inocentes puedan salir lastimados. Ciudades como Juárez, Monterrey, Torreón, Culiacán y demás fueron afectadas por esta escalada de violencia. Se convirtieron en auténticas zonas donde ocurrían balaceras, ejecuciones y enfrentamientos diarios. A partir de ahí, la vida cotidiana cambió. La gente ya no salía de noche, había toques de queda no oficiales y el miedo se respiraba en cada esquina en estas ciudades. Casi se termina la vida nocturna y ni las mujeres se han salvado en los centros comerciales. En general, la zona norte del país fue la más afectada por este contexto social. Torreón, una de las ciudades donde más hechos de esta índole se dio, es el lugar donde ocurre nuestra historia del día de hoy. El 31 de enero de 2010, un grupo de por lo menos 10 hombres armados llegaron desde Gómez Palacio pasada la 1 de la madrugada al bar y abrieron fuego de modo indiscriminado. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para informarte que la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que 17 personas perdieron la vida y 18 resultaron lesionadas en la masacre ocurrida la madrugada del domingo en la Quinta Italia Inn, ubicada en el ejido Plan de San Luis del municipio de Torreón. 20 de agosto de 2011. Era un domingo más de fútbol mexicano. El TCM y la ciudad de Torreón se preparaban para recibir una tarde, con un calor abrasador, el juego entre Santos Laguna y Monarcas Morelia por la jornada 6 de la Apertura 2011. Aunque el estadio no estaba a reventar como en otras ocasiones, el ambiente era el de siempre en la Casa del Dolor Ajeno. Familias en las gradas, cánticos y apoyo incondicional al equipo de La Laguna. El partido transcurría con normalidad. Al minuto 39, Santos atacaba, Morelia recuperaba y lanzó un contragolpe por la banda de la izquierda. El balón llega al área, el delantero lo controla y de pronto algo cambia. Un fuerte estruendo se escucha. Primero se escuchaban lejanos, pero luego tan cerca que nadie dudó lo que eran. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí. Se escuchan disparos en la cancha, Jordi. En este momento la gente está tirándose al suelo. Los jugadores se quedan paralizados, mientras otros comenzaron a correr. En las cámaras se ve a Felipe Baloy tirarse al piso, y de fondo a Federico Vilar correr de un arco a otro. Francisco Chacón, árbitro de ese encuentro, relató después en el podcast de Oscar Gutiérrez que por la diadema le avisaron que tenía que detener el partido inmediatamente, porque se confirmaba que eran detonaciones de arma de fuego. Me dice por la diadema, güey, Paco, detén el juego, güey, se oyen balazos. No mames. Y entonces como que presto atención y escucho como una ráfaga. En cuestión de segundos el pánico se desató. Los jugadores y cuerpo arbitral corrieron hacia los vestidores. Suplentes y técnicos se refugiaron en las bancas, algunos tirándose al suelo para evitar cualquier bala perdida. En las tribunas la gente reaccionó con miedo puro. Están atrás de mí exactamente, son disparos continuos, me da la impresión de que son como metralletas. Estoy viendo las luces en estos momentos en el túnel, se ha prendido una sirena de la ambulancia, la gente está abajo de los asientos, las detonaciones continúan y me parece que están aquí dentro del estadio, en la zona de atrás, en donde está la cabecera de la portería que defendía Federico Vilar. Siguen las detonaciones, ya hay vidrios rotos, ya escuché 2 vidrios rotos ahorita. Hay gritos en la zona de las escaleras, la gente de seguridad, en donde está la primera zona. Incluso jugadores como Oribe Peralta y Osvaldo Sánchez no lo dudaron ni un segundo. Saltaron a la tribuna para rescatar a sus familias y tratar de ponerlas a salvo. Entonces llegamos al vestidor, todos con la incertidumbre, los jugadores
queriéndose subir por sus familias, güey. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Porque las familias estaban en los tribuna, palcos, sí. en la tribuna. Chacón contó después que vivió los 5 peores minutos de su vida por la situación ocurrida, además de no poder ponerse en contacto con su cuarto árbitro, quien había perdido la diadema y se había quedado en cancha. Y ahí es donde yo veo a Osvaldo y a muchos subiéndose a la tribuna y le empiezo a gritar, Ricardo, ¿estás bien? No me contestaba, güey. No mames. Te juro, yo, que fueron los 5 minutos hasta que llegó más culeros de mi vida, güey. Dije, este güey se lo chingaron. Puta madre. Ese güey no había llegado, güey. Y no me contestaba por la diadema, cabrón. A los 5 minutos llega, güey, corriendo, güey, ¿sí? Y yo así, dije, o sea, entre la desesperación, digo, hijo de tu puta madre, ¿por qué no me contestas? Me dice, güey, nos aventamos atrás de la banca y se me cayó la diadema, güey. Cada segundo parecía eterno. El TCM, un estadio inaugurado recién en 2008, el orgullo de Torreón, se había convertido en un campo de miedo. Para ese momento, las cámaras de televisión captaban lo que sucedía en el partido. TV Azteca transmitió el partido, pero después de lo ocurrido cortaron la señal. Y después de este tipo de hechos violentos que interrumpieron el partido entre Santos y el equipo de Monarcas, Azteca Deportes continuó con la transmisión por algunos minutos hasta que se tomó la decisión de suspenderla. Decidimos renunciar a la cobertura para no hacer apología de la violencia. Y decidimos renunciar a un suceso que podría habernos generado una gran audiencia, pero para nosotros es más importante no alarmar a la población y no caer sobre todo en la desinformación. Mientras tanto, ESPN y otros medios siguieron en vivo dándole cobertura a lo que ocurría, mostrando la confusión, las voces quebradas, el pánico y la desesperación. La gente está corriendo ya en la cancha. Empiezan a saltar los niños y la gente. Están saltando en estos momentos la gente. Mira, se origina en una de las cabeceras. Por eso la gente empieza a bajar hacia la cancha. ¿no? Hacia la cancha, a buscar dónde, mujeres, niños. Todos van justamente hacia donde corrían todos los jugadores, donde estaba Vilar, que corre hacia una de las cabeceras. Al ver a la gente correr, no te imaginas qué es lo que está pasando. Cuando vimos la imagen pensábamos que a lo mejor alguna falta o algún guanato de bronca se había suscitado, ¿no? Pero después ver que era todo el mundo el que empezaba a correr y empezamos a escuchar detonaciones en el audio, obviamente que pensamos que era algo difícil porque los balazos eran muchos, bastantes, ¿no? Adentro reinaba el caos, afuera era más crudo lo que pasaba. Un convoy de camionetas con hombres armados pasó frente a un retén de la Policía Federal en la carretera Torreón-San Pedro, justo a las afueras del estadio. Los criminales, en vez de detenerse, decidieron seguir y abrieron fuego contra los agentes. La policía respondió y en segundos se armó un enfrentamiento brutal. Ráfagas de metralleta, disparos de fusiles de alto poder y un intercambio de fuego que sonaba en los muros del TCM y en toda la zona alrededor. Una bala perdida pudo haber atravesado cualquier muro, ventana y terminar con la vida de alguien en las gradas. Por milagro, eso no ocurrió, aunque afuera un agente de la policía resultó herido tras el fuego cruzado. Pasó casi más de una hora para que la calma regresara. Alejandro Irarrágorri, dueño de Santos, bajó a la cancha junto a su capitán Osvaldo Sánchez. Le habló directamente a la afición. Les dijo que la situación ya se había controlado y que era seguro salir. Incluso ofreció a quienes querían quedarse que podían ver algunos otros partidos que se proyectaban ese día durante las pantallas del estadio. El partido claramente se suspendió y se reprogramó para noviembre de ese mismo año, pero el daño ya estaba hecho. La violencia también había alcanzado incluso al fútbol mexicano, y un episodio que parecía imposible se había hecho realidad. Afortunadamente no hubo víctimas en el estadio, pero este episodio dejó una huella y dejó marcados a buena parte de la afición de Santos y en general a la gente ahí en Torreón. Es más, te invito a ti a que si viviste esta situación o similares de aquellos entonces, lo dejes abajo en los comentarios. Créanme que ayudaría mucho a la conversación en general para complementar este video con testimonios y demás cosas que puedan dejar. Entonces los invito a eso. Hoy a más de una década, este episodio sigue vivo de entre la memoria de quienes lo vivieron. Para Torreón fue un recordatorio de lo vulnerables que eran, y para el fútbol mexicano una llamada de atención ante el clima de violencia que se vivía y a las cosas que había que mejorar dentro de la seguridad de los estadios. Lo que pasó en el TCM aquella tarde solo fue un reflejo de la realidad que se vivía en México.
Si bien el panorama no ha cambiado mucho, podemos decir que situaciones así relacionadas con el crimen organizado no se han vuelto a ver dentro de los estadios. Santos aquella tarde se vio sumergida en el miedo. Con el tiempo se levantó, ganó títulos, fortaleció su vínculo con la comunidad y el Estadio Corona volvió a vibrar y a gritar de emoción y no de miedo un año después con el campeonato de Santos. Pero esa cicatriz permaneció ahí durante bastante tiempo, como una advertencia silenciosa y un recuerdo sobre lo que se vivía en aquella época. Bienvenidos a Pie de Página, a la parte que dejo al final de los videos. Si tú llegaste hasta acá, te lo agradezco mucho, significa que tú eres una persona que todavía aguanta ver videos que duren un poco más. Entonces, pues te felicito primero por estar aquí y segundo porque es el espacio donde hablo un poquito más con la gente, con los subs y demás. Quiero agradecer a toda la gente que sigue llegando al canal, que se siguen suscribiendo, que aportan mucho con sus likes, con sus comentarios, que son lo que le da visibilidad a este canal para que siga llegando a más gente. Y pues quién sabe, a lo mejor si la vida nos sonríe, poder juntar algo con lo que se llegue a generar de aquí y estar el siguiente año presenciando alguno de los partidos del 2026 en el Mundial. Entonces, ojalá que sí. Ya estoy tirando muy hacia arriba, pero todo puede pasar. Entonces, pues muchas gracias a todos. Espero que este video les haya gustado, que hayan recordado un poquito de cómo estaba la cosa en aquel entonces. La verdad es que sí es complicada, sobre todo la gente de mi generación creció frente a todas estas situaciones. Incluso en la ciudad donde estoy yo fue una de las más complicadas en ese sentido. Entonces, pues nada, chicos, ojalá les haya gustado este video y pues nos vemos pronto con más contenido del canal, porque ahora sí ya no me voy a hacer güey. Ya voy a subir más videos, aparte de las historias de algunos retos o cositas que tengamos que hacer ahí respecto a tema fútbol. Y pues nada, muchas gracias, los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video.